¿Existen o no límites éticos para el arte? ¿Los artistas deberían cuidar su moralidad o cómo van a ofender cuando están creando una pieza artística? ¿O deberían tener cualquier libertad para crear y hablar de lo que quieran porque al final de cuentas son artistas? Creo que es muy obvio que sí. Eso es lo que yo quiero contarles y les he querido contar desde que estuve en el Festival de Morelia, porque no solo siento que los festivales son un recinto bastante interesante para poder hablar de estos temas, sino porque se juntaron dos temas que dieron muchísimo de qué hablar: Emilia Pérez y la puesta en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México de Ana Gallardo. Entonces quiero agarrarme un poquito de estos temas para hablar justamente de los límites éticos del arte, si es que existen algunos. Porque vean, el debate sobre si existe algunos límites morales para la creación artística o no es súper viejo. O sea, literalmente Oscar Wilde ya tenía unas frases que decían así como de: no existe un libro que sea moral o inmoral, existe un libro que está bien escrito o mal escrito. Lo que quiere decir que para Oscar Wilde no existen estos condicionamientos o límites morales intrínsecamente en la creación artística de algo. Lo que importa es que el arte tenga la técnica, tenga algo que contarnos y que lo esté contando de acuerdo a la técnica deseada. Y eso es algo muy interesante porque el debate es larguísimo y recientemente cada vez hay más literatura que aboga por decir que sí hay ciertos límites morales con respecto a la creación artística, o de menos cuando hablamos del arte en cuestión. Por ejemplo, existe una escritora que a mí me gusta mucho que se llama Laura Dolimpo, que dice básicamente que no hay forma de separar nuestros preceptos morales, o sea, lo que nosotros creemos que es bueno o malo, con la forma en la que juzgamos una pieza artística. Entonces, quería agarrarme el Festival de Morelia como pretexto para hablar de esto, porque una de las películas, de hecho la película que abrió el festival, fue Emilia Pérez, una cinta dirigida por el francés Jacques Audiard y que tiene como protagonistas a Carla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gómez y Adriana Paz, la única mexicana en el elenco. A pesar de que la cinta, a través de un musical surreal que de repente quiere mezclar comedia con drama, habla sobre la transición de un narcotraficante para que pueda reasignar su género y se convierta en la mujer que siempre ha sido. Y esta mujer lo que decide hacer es dar una vuelta de 180 grados a sus negocios y dejar de lado pues sus actividades criminales para convertirse en una organización de búsqueda de personas. Esta película causó un montón de conmoción, de hecho causó muchísimo rechazo porque hay gente que dice que es una ofensa para México por la forma en la que retratan el narcotráfico, por la forma en la que hablan de la violencia e incluso también por la forma en la que hablan o tratan de ciertas temáticas trans. Y si les soy muy sincera, yo tenía un prejuicio muy grande en la película. Tenía todo para odiarla, quería odiarla, y de hecho los primeros minutos de la película siento que sí son bastante retadores, porque una persona que se ofende fácilmente o que diga hey, esto no es México, así no es México, se va a ofender, y siento que esos primeros minutos son muy retadores porque hacen que ames o que odies o siquiera que toleres las siguientes 2 horas. Y una de las grandes quejas que tuvo la película es que es una visión extranjera de temáticas aparentemente muy mexicanas y que no tienen ese entendimiento ni esa sensibilidad para hablar de ellas. La cosa es que esta película, junto con la controversia de Ana Gallardo, que ahorita les cuento más o menos qué fue lo que ocurrió, me hicieron entender la importancia de festivales como el de Morelia, porque me imagino que así como se celebra en este festival en particular, pasa en todo el mundo. Estos lugares se convierten en un recinto en donde los artistas tienen la oportunidad de exponer, defender e incluso ir midiendo cómo es que se va a recibir su película en primer lugar. Y eso me pareció muy interesante, porque la verdad a los festivales va gente muy especializada, o sea, van fans acérrimos que de verdad están muy interesados en el line-up o en las películas de la lista, el catálogo de películas que ofrece el festival, o bien es gente de la industria que trabaja directamente, ya sea siendo artistas, o indirectamente, ya sea siendo fotógrafos o periodistas, como yo tuve la oportunidad de asistir
a través de Fuera de Foco, entonces las polémicas o el ruido que se puede dar en internet como que pasa a segundo plano. Lo importante es cómo los artistas hablan o defienden su obra. Y ahí la verdad es que me pude dar cuenta que pues Emilia Pérez sí es un retrato un poco ingenuo de México, o sea, se nota mucho. De hecho, en conferencia de prensa Jacques Audiard confesó que realmente no vino a México a filmar, sino que se grabaron algunas tomas y ya después todo se llevó a otros lugares para nada más como que con CGI pues presentar a la Ciudad de México, que se limita a hacer como el World Trade Center y la ciudad y demás. Pero es que la película no trata sobre México, no quiere hacer un testamento ni quiere mandar ningún tipo de mensaje sobre la violencia en México. Más bien utilizó estos temas o utilizó la idea de ¡ay! El narcotráfico es un tema muy mexicano, vamos a hacer que nuestro personaje protagónico sea mexicano, para tratar otros que a mí la verdad me parecieron muy interesantes, muy ingeniosos y que además está presentado a través de un estilo que nunca antes habíamos visto, como lo es el musical. Y les tengo que decir que la película a mí me divirtió mucho. Hay cosas que a mí me parecieron geniales, hay otras que sí me parecieron que están hechas pues con ingenuidad y con ciertas limitantes y que quedaron muy a medias, pero no me parece una película mala, ni me parece un bodrio horrible, ni siquiera me parece una película ofensiva en el sentido como las muchas personas quieren hacerlo ver. Y aquí es la cosa con la ética y el arte. ¿Debe haber ética en el arte? Yo la verdad creo que sí. Nadie quiere que una persona haga lo que sea, así sea abusar laboralmente o de cualquier otra manera a las personas que trabajan para esa persona, nada más en aras de que se logre cumplir la visión de una persona. Para empezar, ya deben haber ese tipo de marcos morales, éticos en la creación artística, y eso ya es un limitante que sí puede existir y que es válido que exista. Sin embargo, deben haber espacios para que, ya que una vez se tenga una obra de arte como la de Emilia Pérez, pues se pueda presentar y se pueda defender. Y la verdad, estos debates me parecen sumamente interesantes porque siempre están hablando o abogando sobre cómo el arte impacta la vida real. Eso, de hecho, fue lo que causó controversia en el MUAC recientemente con la pintura de Ana Gallardo. Al mismo tiempo en el que se estaba estrenando Emilia Pérez, otra persona argentina, o sea, una visión extranjera, estaba presentando una obra de arte que trataba de hablar sobre la prostitución geriátrica y los obstáculos que hay alrededor de ese tema tan turbio, la verdad. Pero la manera en la que lo hizo no fue, digamos, la mejor. Tal vez, porque resulta que una parte de su exposición más bien se estaba quejando de la forma en la que la trató la institución Xochiquetzal, la institución geriátrica en donde fue en Tepito, en la Ciudad de México, a hacer estas investigaciones, más que tratar de hacer un retrato, digamos, objetivo de lo que estaba ocurriendo ahí. Utilizó su plataforma para quejarse de los sentimientos que le había provocado ese choque con la directora, el que la obligaran a hacer un servicio social a pesar de que no tenía las herramientas para hacer un servicio social a una persona que necesita muchísimos cuidados especializados. Esta exposición ya se había hecho desde hace 10 años, es un proceso larguísimo, y además ya se había presentado en otros lugares. Sin embargo, cuando llega a la Ciudad de México, el lugar de donde precisamente se extrajo ese footage, y resulta que ella ni siquiera tenía permiso para utilizar ese footage, ahí es donde empiezan a surgir ciertos cuestionamientos morales y éticos, porque si no le dieron permiso para grabar lo que nos estaba presentando en el MUAC, el mensaje artístico queda un poco sin contexto, que es un poco lo que dice la Casa Xochiquetzal al respecto de por qué pidieron que el MUAC retirara esa exposición, que le faltaba ese contexto y entonces hacía quedar mal a la institución sin saber exactamente qué es lo que está ocurriendo realmente ahí. Y de nuevo, parece que esa plataforma se fue utilizada porque una artista estaba enojada con las instituciones y entonces se llevó entre las patas a una mujer que murió en condiciones muy precarias y que no sabemos si es correcto o ético mostrarla así en un foro público. La verdad es que antes de la polémica yo había ido a visitar el MUAC, había ido a ver esa exposición y solo me pareció un poco agresiva, pero nada del otro mundo.
Y esa es otra parte del debate sobre si existen límites morales o no pueden existir límites morales con respecto al arte. Nuestra valoración técnica o lo que nosotros consideramos como que vale la pena exhibir como arte va a final del día a definir si vale la pena o no que el mensaje se transmita. Y creo que esa es otra cosa que no tocamos cuando hablamos sobre la ética y el arte, porque, por ejemplo, pueden existir ya cosas como Terrifier 3, que creo que esa sí es un buen parámetro que nos ayuda a medir qué tanto la sociedad está dispuesta a abrirse a temas tabú. Creo que el hecho de que Terrifier 3 sea un éxito comercial, a pesar de que se vende precisamente por el shock value que tiene, por esas escenas de gore intenso. Rodrigo, yo por ahí no paso. Nos sirve para medir, sí, pero también para ver qué tipo de técnicas son ahora aceptadas para introducir estos temas tabú. En el caso de Terrifier 3 sería como el valor de la producción, el valor de Damien Leone de hacer una película tan fuerte y además también pues la gran interpretación del actor que hace de Terrifier, que lo hace bastante bien, y eso es lo que nos permite a nosotros suspender un poquito los valores o nuestra vara moral con respecto a lo que estamos juzgando la historia y aceptarla. Otra película que vi en el Festival de Morelia que puede resonar bastante bien con Emilia Pérez porque es un ejemplo de lo que los estoy diciendo es Queer de Luca Guadagnino, que por cierto, abrazos a la curaduría del Festival de Morelia porque tuvieron a bien tener como estas películas surreales en donde hablan muchísimo sobre transexualidad y sobre temas escabrosos, turbios, tabú al respecto de la cultura gay o LGBT, porque queer al final de cuentas también es una visión turística de México. O sea, Luca Guadagnino está basándose en un libro que escribió un expat, porque si existen estas personas estadounidenses extranjeras que viven en la Ciudad de México y que sus experiencias son muy diferentes a las que vive un mexicano simplemente porque son estadounidenses, son personas extranjeras, su visión va a ser extranjera, pero nosotros les llamamos expat. Y en Queer de Luca Guadagnino a mí me pareció una manera hiper genial. Siento que es una película muy devastadora, es muy triste porque habla precisamente de un lado de la cultura queer que siempre está relacionada con la decadencia, porque llevamos tanto tiempo luchando por ser aceptados, pero antes, cuando era ilegal, los espacios, los momentos, los lugares que se frecuentaban tenían que ser muy específicos y encontrar el amor en lugares así es muy difícil. Rihanna tiene una canción que lo explica y la verdad siento que Queer de Luca Guadagnino sí explora esta frustración del deseo que siempre se tiene que mostrar de manera escondida, pero que es muy fuerte de una manera genial porque utiliza el surrealismo, un surrealismo que es incómodo. Y es bastante buena la película, de verdad es bastante buena. Mira ese potencial. No deja, sin embargo, de ser una visión extranjera de México. Ahí de repente aparecen en las esquinas un grupo de personas así con unos gallos de pelea, porque eso es lo que hacemos en México. Y bueno, en Queer como que sí hay de repente un momento en el que se dan cuenta los extranjeros que los mexicanos no los quieren mucho. Pero no hay duda de que la película de Queer es una mejor película que Emilia Pérez. En principio porque no se mete en temas tan escabrosos y después porque la verdad la fotografía es un poco mejor, las actuaciones son un poco mejor, la temática está mejor cuadrada. Siento además que es una temática a la que nosotros estamos un poco acostumbrados porque pues al final de cuentas nos están hablando sobre las trágicas relaciones LGBT y la lucha que hay para poder tratar de expresar estos sentimientos que siempre van a ser tabú o que han sido tabú a lo largo de la historia. Emilia Pérez no es tan bien lograda porque siento, por ejemplo, que al ser un experimento tan extraño en donde más bien están cuestionando o hablando cuál es la capacidad de cambiar realmente de una persona. O sea, hay unas lecturas que a mí me parecieron muy erradas en donde decían que en el momento en el que
el personaje transiciona de género y ya pasa de ser el narcotraficante Manitas del Monte a ser Emilia Pérez, la persona se vuelve buena. Y no es cierto. En ningún momento te quieren hacer ver o pintar a Emilia Pérez como una buena persona. Al contrario, quieren hablar de estas hipocresías identitarias o de identidad que se dan en lugares en donde existe ya mucho privilegio, porque esta persona puede hacer lo que quiera, o sea, puede ser una transición de género, puede fingir su muerte, puede convertirse en la cara y en la voz de una ONG a favor de las mujeres que están buscando a los desaparecidos, porque tiene dinero, y ese dinero está logrado todo el andamiaje que construyó como narcotraficante. O sea, creo que sí hay algo que quiere decir la película al respecto de esa hipocresía de decirnos todos merecemos segundas oportunidades, pero ¿quiénes están utilizando esas oportunidades y para qué? Además, solo en festivales de cine podríamos comparar productos como Emilia Pérez con producciones como Sujo. La película que va a representar a México en los Oscars de este año habla de cierta manera sobre encontrar la belleza en entornos violentos, porque la trama de la película se centra en un niño que es un hijo de sicario que todo el tiempo se está preguntando si puede alejarse de las malas prácticas de su padre o si su destino ya está cerrado. Es una película de cierta manera muy controversial, pero que tiene otra sensibilidad diferente a Emilia Pérez. Y la verdad es que si podemos ver el valor de Sujo, podemos entender también que Emilia Pérez sí trata de mandar un mensaje distinto. Uno que quiere utilizar a México y el tema del narcotráfico y la violencia para explorar más bien la hipocresía sobre la identidad o lo difícil realmente que es crear una identidad. Son dos propuestas completamente diferentes que tratan temas bastante controversiales con sensibilidades diferentes. Siento que también es un ejercicio muy cool el que hayan contratado a una artista como Selena Gómez, que es gringuísima, pero que tiene una ascendencia muy mexicana también. Y tan solo tenemos que ver las fotos de la fiesta donde fue Justin Bieber y está Justin Bieber ahí cargando a ese bebecito. Es muy mexicano. Pero pues no criticamos con la misma vara la presencia de Selena Gómez en Emilia Pérez que la presencia de Omar Apollo, que es exactamente lo mismo. O sea, también es un hombre gringuísimo que tiene una familia muy mexicana, pero pues que al final de cuentas es más gringo que mexicano, igual que Selena Gómez, en queer. ¿Por qué? Porque la estética es un poco mejor, porque la película es un poco mejor, porque lo que propone es un poco mejor. Nos ayuda a que nos relajemos un poco con ese tema de la representación de México y podamos experimentar la película. No así Emilia Pérez, también porque siento que en Emilia Pérez sí tomaron una mala decisión al tratar de hacer un comentario sobre las personas que luchan por los desaparecidos, que es un comentario bastante interesante. O sea, Adriana Paz tiene un personaje muy duro porque ella estaba dispuesta a asesinar a su pareja porque su pareja era abusiva, pero su pareja desapareció. O sea, es un tema que les digo que tiene por ahí, que están muy interesantes. Sin embargo, no creo que la película haya terminado de cuajar bien en específico esos temas. Y si no los ibas a tratar bien, siento que sí es una falta, no quiero decir falta de respeto, pero sí es una falta de investigación, una falta de sensibilidad artística y por lo tanto queda limitada los comentarios que puedes hacer y sí van a chocar mucho cuando mucha gente la vea. Al final la idea de la violencia solo engendra más violencia, creo que pudieron haberlo tratado de una manera diferente. Creo que si hubiera sido una mujer que hubiera estado utilizando todo su dinero para vengarse de sus enemigos, ya narcotraficantes, en un afán de hacer algo bueno por la seguridad del país, hubiera sido muchísimo más interesante y creo que es suficiente como para que sea lo suficientemente limitante o no tan original para que justamente no le perdonemos esos matices morales, como a Queer sí se lo vamos a perdonar. Y eso creo que también fue lo que pasó en el caso de Ana Gallardo. Su propuesta al final de cuentas no era tan revolucionaria ni era tan interesante. Entonces, al momento en el que se hacen estos postulamientos o estos cuestionamientos sobre su obra, pues como que el MUAC dijo, pues lo voy a retirar porque al final de cuentas no iba a dañar tanto, ni había impactado tanto la percepción de la audiencia de manera artística o de manera de límites artísticos. De hecho, una filósofa, Eri Bartra, que se queja muchísimo del MUAC, pero dice que en el caso específico de Ana Gallardo no se trata de un tema de censura ni de
de cancelación. Ella dijo más o menos para El País que los límites morales de una obra de arte tienen que estar ligados necesariamente al cómo se presentó la obra. O sea, una persona un artista tiene la idea de crear una historia que va a ser controversial o de presentar una idea que va a ser controversial. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cuál es su plataforma? ¿Cómo se le está ocurriendo hacerlo? Y por el otro lado, ¿cuál es la función de esa obra artística? En el caso de Ana Gallardo, sí se sentía un poco agresiva y enojada con toda la situación, no tanto como parte de una investigación para concientizar o hablar sobre el tema de la prostitución geriátrica. Ahora, lo que se lamentaba Eri Bartra, y creo que tiene mucha razón, es que las instituciones como el MUAC o personas que al final del día son quienes financian este tipo de puestas en escena, van a decidir censurar, ahora sí, censurar todas las obras de arte que traten de este tema, porque este tema es demasiado complicado y no se van a querer meter en esos problemas otra vez, lo cual le da como una tercera arista al tema de la ética en el arte. Una persona se equivocó e hizo una obra de arte que no fue tan bien recibida y entonces todo el capital alrededor de eso decide censurar o quitar todas las obras de arte que sí hablen de este tema o que hablen de temas parecidos, nada más porque no quieren meterse en controversia, cuando lo que ellos necesitan son un mejor equipo de curaduría y que tenga esa sensibilidad o que tenga ese conocimiento para diferenciar qué tipo de obras de arte sí van a decir algo importante o algo que le brinde de alguna manera una concientización especial a la sociedad y cuáles no. Bien pensado, Woody. Pero para eso precisamente existen recintos como los festivales, como el Festival de Morelia o incluso como el MUAC o como grandes circuitos de exposición artística. Y eso creo que es lo bonito del arte y que creo que quedó como testamento. El arte no está terminado hasta que lo ve una audiencia y reacciona a ella. Ver cómo las personas de medios especializados responden a una película como Emilia Pérez, creo que da un termómetro de cómo la audiencia va a responder, y yo la verdad me quedé obsesionada, amigos, obsesionada. Por otro lado, creo que Eri Bartra presenta otro cuestionamiento y es el ¿vale la pena presentar una obra que sea controversial? Y también vino Francis Ford Coppola al Festival de Morelia, a mí me dejó decirle tío Pancho. Fue muy bonito, pero eso no le quita que sea un director complicado y que haya un montón de acusaciones y que se hable de un montón de cosas caóticas que ocurrieron en el set de filmación de Megalópolis. Los festivales como Morelia no son el lugar para cuestionar a figuras así, porque más bien son como una retrospectiva, ya se está presentando su película. El festival lo que quieren es que este viejito, que al final de cuentas está haciendo algo insólito en el sentido de que de verdad de su bolsillo sacó $120 millones para poder realizar la película como él quería, en un tiempo, en una época en donde las instituciones cada vez están dominando no solamente quién tiene el derecho de hacer arte, sino de qué tipo de temáticas va a hablar el arte que están haciendo los artistas. Es muy valioso y es muy valioso que festivales como el de Morelia lo traigan a discutir su película desde diferentes aristas. Creo también por eso que es muy importante que existan los festivales, porque de qué otra manera se le puede hacer ruido a películas como El Aprendiz, que de verdad es una increíble película. Y miren, las biopics han sido tema de debate desde hace mucho tiempo, porque cada vez se están haciendo producciones en donde las personas o los sujetos en los que están presentes siguen vivos, como la Corona Real o Pamela Anderson. Y estas personas pues tienen derecho de réplica y tienen derecho a decir, eso no es verdad, eso fue ficción, eso no funciona, o bueno, o eso me ofende, porque no es una representación buena de mí y ni siquiera me consultaron o preguntaron mi opinión para hacerlo. Sin embargo, son figuras tan importantes para la historia o para la audiencia que es válido que se hagan historias como las del Aprendiz, en donde de verdad están tratando de hacernos entender cuál es la filosofía de Donald Trump, de dónde vino Donald Trump, cómo se hizo esta figura. Ese es un balance bastante interesante que llega a la película, porque no te piden que empatices, de verdad te piden que entiendas de este hombre tan horrible cuáles pueden ser los momentos de quiebre o los momentos en donde lo ves parecerse a un ser humano normal, pero no es un ser humano normal. Es muy brutal la película, de verdad deberían verla. Por ejemplo, fue una estrategia muy interesante que el Festival de Morelia la pusiera en su catálogo al mismo tiempo en el que se estuviera estrenando en salas comerciales, porque justamente como hay todo este cuestionamiento de que en Estados Unidos no quisieron darle una gran distribución por miedo, es muy interesante. Pero también existía
estuvieron en el Festival de Morelia y también va a estar en el nuevo festival de la Cineteca Nacional de México, The Sacrifice of the Sacred Fig, una película que el director tuvo que luchar, o sea, porque de verdad salió huyendo de Irán para poder llegar a Cannes y presentar la película, porque es una película contestataria que, dadas las restricciones de censura del gobierno iraní, están tratando de matar la película y que no salga a la luz. Entonces digamos que los festivales son este recinto donde de verdad se puede luchar en contra de la censura. ¿Por qué? Porque cualquier película que valga la pena o que tenga algo que decir o que represente algo distinto para la industria, vale la pena que sean exhibidos sin tener el peso de esos intereses económicos que tendría una distribución comercial, lo cual lo vuelve algo muy interesante. Los artistas tienen que tener el completo derecho de poner su arte en el mundo, y creo que ahora estamos viviendo tiempos muy emocionantes para eso, porque cualquier persona con un teléfono puede hacerlo, pero parte de la libertad de expresión es que otras personas te contesten y reaccionen a ello, y no funcione porque resulta que es un poco insensible o porque de verdad daña la susceptibilidad o la idea de un grupo de personas en un momento determinado del tiempo. Creo que también es válido. Y sí, o sea, podemos hablar de un montón de películas que fueron rechazadas en su época, tipo Fight Club, pero que con el tiempo son revaloradas. Pero de nuevo estamos hablando de la relación del arte con la audiencia, con el tiempo, con el mundo. No puede hacerse nada más en un vacío. Al final, la audiencia es quien termina la película y es quien la salva o quien termina internándola. Y creo que American Dad ya tiene un episodio al respecto, en donde por ejemplo Francine quiso hacer una serie sitcom al respecto de su vida como una mujer blanca adoptada de una familia de personas chinas, pero pues resulta que las personas chinas son personas horribles, y entonces pues al final del día su serie terminó siendo no solamente sumamente ofensiva, sino pésima y no era nada graciosa, entonces la cancelan. Entonces, ¿debe tener límite el arte? La respuesta en general es sí, debe tener límites morales al momento en el que se está realizando, sí. Ahora, si quieres presentar algo controversial al mundo, ¿tienes derecho a hacerlo? Sí, claro que sí, y el mundo tiene derecho a contestarte. ¿Y cómo te va a contestar? Te va a contestar valorizando exactamente cuál es el valor técnico de tu obra, pero al mismo tiempo cómo se está relacionando con las ideas que existen en ese momento, que son morales y que son éticas y que al final de cuentas nacen de los corazones y las mentes de unas personas. Pero, todo depende exactamente de la relación que tenemos nosotros, la audiencia, con el arte, y por eso es sumamente importante que aprendamos a hacer o a mirar el arte de manera crítica y a buscar, sí, un poco cuál es el contexto, cuáles eran las intenciones del autor, cómo fue el proceso para realizarlo, y que eso forme parte justo del juicio de valor que se va a hacer de una pieza artística, porque a pesar de que ya no puede ser definida una pieza artística por lo que el artista quiso decir o por lo que quiso hacer, pues de todas maneras vale la pena entenderlo. Y creo que esto es algo que yo no habría visto si no hubiera ido a un festival como el de Morelia, en donde permiten el diálogo con artistas de una manera muy intensa, porque los artistas tienen el derecho a explicar su obra, y hay artistas que tienen muy malas actitudes, hay otros que tienen muy buenas actitudes, y todos de todas maneras están ahí centrados y fijados en hablar del cine que propone el Festival de Morelia. Vayan a festivales cuando tengan la oportunidad, como ahorita que existe no solo Mórbido, sino también hay un nuevo festival en la Cineteca Nacional. Vayan, cuestionen a los artistas, cuestionen cómo es que se hizo su obra, y con base en eso yo creo que podrían tener, o podríamos acercarnos un poco más todos a ser mejores críticos de arte, o hacer mejores análisis de arte, o incluso a entender mejor el arte, porque si existen ya estas plataformas en donde podemos ver estas películas que podrían ser censuradas por otros intereses, hay que aprovecharlo y hay que verlo y hay que hablar de ello. Y sí quiero aprovechar para decirles que sí tienen que ver Emilia Pérez, porque de verdad es una película que se tiene que hablar, se tiene que hablar. Pero bueno, espero que hayan disfrutado mucho este video discusión. Me dolió mucho no hacer este video en el Festival de Morelia, tenía muchísimas ganas de hacerlo, pero ya no pude, me comió la vida, amigos. De todas maneras, tengo preparado un
un nuevo video que me emociona mucho con mi amigo el Monitor Geek. Estoy muy emocionada de hacerlo en colaboración y además donde también vamos a hablar de un tema escabroso. Entonces seguramente ese va a ser mi próximo video porque ya tenemos el guión listo. Entonces espérenlo y también estén al pendiente de nuestras redes sociales. Me emociona mucho. Les agradezco de verdad toda su atención, su tiempo, su espacio. Ya saben que a mí me ayuda muchísimo si le dan like, si ponen la campanita, si se suscriben y si me recomiendan con quien más confianza le tengan. Yo soy Beca Salas, espero convertirme pronto en su crítica de confianza o inspirarlos a ustedes mismos en convertirse en críticos de confianza de alguien más. Nos vemos la próxima.